ir y lo puedes perder. Todo se puede perder. Pero lo único que nadie te va a quitar, que nadie te va a arrebatar, es lo que tenés acá. Y de eso se trata este seminario. Se trata de aprender, de hacer las cosas diferentes, pero siempre enmarcado en algo que casi no existe, en buscar la verdad. En buscar la verdad. Por eso quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Y créanme, uno nunca termina de aprender. Por eso hoy estamos acá también para aprender. Muchas gracias, gracias Pastor Irene. Que Dios los bendiga. Y poderosa juventud, sigan adelante. Y los que no son tan jóvenes, luchen. Doctor Bravo, un saludo cordial. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, un privilegio, un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes. ¿Está mejor? Hola, hola. Hola, sí. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la primera sesión? ¿Cuántos de ustedes no estuvieron en la primera sesión? Más o menos estamos igual en número. La buena noticia para los que no estuvieron en la primera sesión es que el próximo curso, que va a ser el martes, porque va a ser todos los martes por motivo de la elección y no nos pudieron dar el salón, el que hemos hecho de manera extraordinaria esta semana, el viernes, entonces vamos a seguir el otro martes. A las 6 voy a repetir la primera sesión. La sesión de la anterior la voy a repetir para nivelar, y si usted quiere invitar a alguien nuevo también, ¿ya? Y a las 7:30 arrancamos con la tercera sesión, que no la voy a dar yo, la va a dar el doctor Mark Bedailes, el asesor de 5 presidentes, escritor de bestseller, mi mejor amigo, mi mentor, con quien venimos asesorando más de 25 parlamentarios en América Latina, juntamente con él, y varios candidatos y presidentes también en la región. Él personalmente estará dictando la conferencia el próximo martes, ¿ya? Donde él personalmente va a profundizar las leyes y el sistema, un sistema jurídico basado en lo que hemos denominado desde el anterior y el principio de esta conferencia, el diseño inteligente. ¿Se acordarán? En la primera sesión hablamos sobre el diseño inteligente y vamos a seguir construyendo hoy ya en detalle cómo es el diseño inteligente de un gobierno que produce prosperidad, que produce libertad, que produce justicia. Para aquellos que han venido por primera vez, mi nombre es María Irene Esquilachi Sandoval, soy directora para América Latina de la Red de Transformación Global. Trabajo hace ya 10 años asesorando políticos en todo el mundo, especialmente en América Latina, y trabajo con personalidades importantes. Algunas de las personas con las que trabajo es el doctor Mark Nadel. Por si acaso he comprometido a toda esta gente para que esté con nosotros en los entrenamientos, entonces va a ser algo importante. 1 hora con este hombre vale $10,000, así que lo vamos a tener obviamente de manera gratuita con él. También Mark Nadel ha trabajado en varias campañas políticas, ha asesorado 5 presidentes de Estados Unidos, entre ellos Clinton, ha asesorado a Ronald Reagan, a Clinton, a Bush padre, a Bush hijo y a Donald Trump. Así que él también estará con nosotros. Él es experto en temas de economía, es abogado y también es un experto en dirección de campañas políticas. Él fue jefe de campaña también de varios senadores y candidatos a presidente, entre ellos Pat Robertson también fue su candidato a presidente. También ha asesorado a Boris Yeltsin en Rusia y bueno,
y a nivel internacional también es larga la trayectoria. Él también estará con nosotros en este ciclo de alta formación política. También estará Mark, él es el que estará con nosotros el próximo martes, el doctor Mark Velados, asesor de 5 presidentes. Trabajó en Sudáfrica en todo el proceso de reconciliación después del apartheid, fue parte y trabajó con el presidente, todo el equipo de Nelson Mandela en el proceso de reconciliación de ese país. Así que una persona también extraordinaria que estará con nosotros. Y también Denis Picos, un gran amigo. Denis es uno de los oradores más convincentes y genuinos, escritor de bestseller, asesorado también varios presidentes, y él especialmente es un politólogo experto en ciencias políticas de la Universidad de Berkeley. Así que para los que les gusta la ciencia política y el derecho, saben que el que salió de Berkeley es alguien que vale la pena escuchar. Entonces, estas son algunas de las personas que estamos siendo parte de este proceso de formación, así que no se falten, aprovéchenlos. Decirle a las personas que están atrás que están llegando en este momento sillas para todos nosotros, así que les agradezco su paciencia en esta oportunidad. Hemos estado hablando desde un principio sobre lo que llamamos el diseño inteligente de gobierno civil, y en la primera clase nos enfocamos a entender la diferencia entre el diseño inteligente y, digamos, no el diseño de caos. Porque la diferencia entre el diseño inteligente y el diseño de caos, ¿cuál es? Que el diseño inteligente te dice, si hay una inteligencia detrás de la creación, entonces esa inteligencia o ese ser supremo o Dios tuvo que habernos dado la manera de formar y crear naciones. Y si existe, yo quiero saberla. Y ahí es donde viene lo que hemos dicho que son las fuentes de la ciencia jurídica y de las ciencias políticas. ¿Cuál es la fuente? Y hay dos corrientes que imperan en el mundo. La naturalista que vimos, que es una corriente que cree que por encima del Estado y de las leyes hay leyes naturales, intrínsecas, que están dentro del ser humano, pero otros que creen que si no hay, lo único que existe es lo que el ser humano crea. Y como el ser humano es un ser imperfecto, crea modelos imperfectos que terminan creando pobreza y obviamente todo lo que viene a ser el desorden con el cual vivimos. Entonces vamos a arrancar basado en este sistema, ¿ya? Prácticamente lo que se necesita es alinear nuestro sistema de gobierno al sistema bíblico, que históricamente ha sido comprobado que trae prosperidad, justicia y libertad a las naciones. Vimos frases como esta en la anterior sesión: es imposible gobernar rectamente en una nación sin Dios y la Biblia, que lo dijo George Washington. Y aquí tenemos un gráfico que describe de manera muy interesante lo que yo llamo la línea de tiempo de la libertad. Y la línea de tiempo de la libertad, que fue donde quedamos justamente en la anterior sesión, nos indica que aproximadamente hace 200 años virtualmente ninguna nación era libre. Y definimos libertad basado en 3 pilares. Libertad para elegir a tus gobernantes, o sea que antes el pueblo no tenía la opción de elegir. Libertad para poder expresar tu opinión sin que te metan preso o sin que sufras ninguna represalia. Libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad de culto. Hace 200 años no había libertad. Hace 200 años, si nos veían en una reunión como esta, hablando cosas como esta, todos estuviéramos presos en casi virtualmente cualquier país del mundo. Hoy día tenemos libertad. Hoy día, ¿qué es lo que produjo esta explosión? Los historiadores, los grandes pensadores, empiezan a preguntarse qué pasó en estos, de 1800 a 1845, qué pasó en el mundo que produjo esta explosión. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el factor?
Y el único factor que encaja es que fue cuando los reformadores llevaron las ideas reformadas de la Biblia, y mientras salían los protestantes a evangelizar y predicar la palabra de Dios, empezó a pasar esto. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene un modelo y un sistema de gobierno político que cuando lo enseñas produce libertad de manera natural. Y eso es lo que vamos a descubrir, porque es un tema técnico, es científico, es comprobable, y lo vimos en justamente la diferencia entre estos países y estos países. Los países que experimentaron la reforma son estos de acá. Ejemplos de países. Son los ejemplos de países que normalmente nos dicen, wow, ¿cuál es un país moderno? Yo quiero que nuestro país, wow, muchos hablan de Suiza, por ejemplo. Suiza lo ponen como un ejemplo de país. Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y los países nórdicos o los Países Bajos. ¿Qué tuvieron en común todos estos países que los hizo ricos y los hizo prósperos, y todos queremos de alguna manera imitar en cierto grado lo que hicieron estos países versus estos países? Es que estos países experimentaron la reforma y estos experimentaron la contrarreforma. Y eso lo vimos en detalle en anterior. ¿Qué significa experimentar la reforma y qué significa experimentar la contrarreforma? Ya lo vimos, lo vamos a volver a tratar la próxima semana para los que se perdieron el curso anterior, pero lo que hoy vamos a entrar en detalle es qué significa justamente la diferencia directamente en el modelo. El modelo, entremos al modelo, entremos de una vez a las respuestas. ¿Cuáles son esas respuestas? La respuesta es que una característica de los países ricos, de los países que han desarrollado prosperidad, virtud, justicia, libertad, es que tienen un sistema de gobierno limitado. Se llama así, gobierno limitado, porque este sistema de gobierno limitado se basa en fundamentos inequívocos sobre la realidad humana. Si no podés definir la realidad humana, no podés definir cómo podés vivir. Y ahí viene un poco el tema de la realidad humana. ¿Qué quiero decir con esto? Los países que experimentaron la reforma dicen lo siguiente: el ser humano es un ser caído. Es un ser que no le podés dar mucho poder porque se corrompe. La historia lo demuestra, es una realidad, por lo tanto no podemos darle mucho poder a unos pocos y tenemos que tratar de crear un sistema que limite, porque si no el hombre nos va a avasallar a todos, nos va a quitar nuestras tierras, nos va a quitar nuestra libertad, nos va a quitar nuestra libertad de pensamiento, nos va a querer imponer su forma de pensar y nos va a quitar la libertad. Entonces no le demos mucho poder al ser humano. Ese es, digamos, el pensamiento de los reformadores. El pensamiento de la contrarreforma, cuando vinieron aquí, por ejemplo, a América Latina, vinieron con una idea distinta, diciendo que el ser humano es un ser espectacular, supremamente bueno, que si le das mucho poder, derramará bendiciones sobre todos. Y necesitamos un superhombre para que nos solucione los problemas. Esa es la diferencia esencial entre los pensadores y la corriente de gobierno de contrarreforma y los de reforma. Los de la reforma se basan en la Biblia. Los de contrarreforma también son cristianos, los dos son cristianos. Solamente que los de la reforma buscaban más la Biblia como referencia, más que simplemente los pensadores o los filósofos famosos de su tiempo. Entonces, de alguna manera, el gobierno limitado entiende que el ser humano es un ser caído y no le podemos dar mucho poder porque si no nos va a avasallar. Nos va a quitar todo. ¿Cuántos de ustedes
Nunca hicieron un negocio con alguien que confiaron, le dieron todo el poder y después los dejó en la ruina. ¿Cuántos de ustedes alguna vez hicieron una sociedad? O hicieron algún tipo de acuerdo en el cual a una persona le dieron más poder que a todos los demás en un acuerdo y no fueron precavidos de firmar papeles o de hacer algún sistema de pesos y contrapesos, podríamos decir, o de asegurarnos que no terminen avasallándonos y terminó corrompiéndose cuando la vio la plata o cuando lo vio hecho? ¿Nunca le pasaron? Si eso pasa en cosas pequeñas, ahora imagínense darle un estado a una persona. El poder político. El poder político. ¿Se imaginan? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar si yo te doy todo el poder y no te pongo a nadie que te fiscalice y te pongo todo el dinero, toda la plata, todo el poder y luego confío ciegamente en ti? Todos somos corrompibles. Somos seres caídos. Algunos seremos peores que otros, sí. Algunos lo haremos primero y otros después de mucho tiempo, sí, como el rey David, que al principio fue muy bueno, pero no hubo un rey en Israel que acabó bien, que no se corrompió al final. Todos se corrompieron al final. Hasta el rey David, o sea, todos. Si algo me gusta de la Biblia es que es muy honesta, no tapa el error de nadie. Entonces, de alguna manera, ese pensamiento impera bajo el sistema de gobierno limitado y empecemos a ver estos fundamentos que construyen un sistema de gobierno exitoso. Primer punto aquí tenemos es este. Mientras haya más autogobierno, hay menos gobierno exterior. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando tú tienes un niño en tu casa, tu hijo. ¿Qué pasa si tu hijo se porta bien? Hace su tarea, llega siempre a tiempo, revisa su celular y nunca encuentra cosas malas. ¿Qué vas a hacer con tu hijo? Va a gozar de mayor libertad y mayor confianza. Vas a ponerle menos leyes y menos restricciones. ¿Qué pasa si tu hijo te llega siempre tarde, está en el celular, no hace su tarea, te miente, te esconde el examen aplazado, la esconde la libreta, dice que no hay examen y había examen? ¿Qué vas a hacer con tu hijo? Le vas a empezar a poner más leyes, más normas, más restricciones, más control, más supervisión y obviamente más estrés para la madre y para el padre. ¿No es cierto? Lo mismo pasa en el gobierno. Los países donde los ciudadanos somos más educados, tenemos gobiernos más chicos. Los países donde miércoles buscamos, echa la ley, echa la trampa, se hizo la ley, mañana está hecha la trampa, salió la vacuna, mañana está el certificado falso de vacuna. Mañana sale la última cartera y pasado ya la fabricaron la misma y la venden idéntica. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué sistema de gobierno vamos a tener? Más control, más leyes, más burocracia, más regulación y más impuestos y más pobreza y menos libertad para producir, para prosperar. Un gran amigo decía, yo no quiero que el gobierno me dé pescado. Yo no quiero que el gobierno me enseñe a pescar. Yo quiero que el gobierno me deje pescar.
Porque el típico dicho es: no quiero que me den el pescado, sino que me enseñen a pescar, ¿no es cierto? El problema no es que te enseñen a pescar, porque puedes aprender solo. El tema es que te dejen pescar. El tema es que te dejen producir. El tema es que te dejen prosperar. Pero cuando hay gente que le gusta hacer lo malo y vivimos en una sociedad caída, ¿qué va a pasar? Vamos a tener más leyes. Y recuerden, más leyes es menos libertad. Más burocracia. ¿Cómo funciona un sistema de gobierno como en Bolivia, por ejemplo? Supervisor del supervisor del supervisor. El sistema de gobierno es muy pesado, es muy caro mantenerlo porque tiene demasiados mecanismos de control para verificar que el supervisor que tiene que supervisar al que tiene la plata, el que supervisa al que tiene la plata, tiene que tener otro supervisor que supervisa al que tiene la plata, el cual tiene que tener otro supervisor que supervisa al que tiene la plata, y así sucesivamente. Y no nos vamos al tema de empresas públicas. Ya están entendiendo lo que pasa con las empresas públicas. ¿Y por qué funcionan las cosas como funcionan? Mientras más gobierno exterior, menos libertad. Ese principio es uno de los principios más importantes que tienen. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Tú estudias Derecho en este país y estudias Ciencia Política y nunca te dicen esto. Pero estos son lo que yo llamo los fundamentos de una nación libre. Los fundamentos de una nación libre. Miren lo que... Esta es una frase muy bonita. Dice: no hay mayor responsabilidad que el de educar y formar a otro ser humano en el camino en que debe andar. Cuando no hay una generación con autogobierno, éstas siempre encontrarán la forma de romper la ley, obligando al gobierno civil a tener que hacer más leyes y tener más medidas de control que ahogan las libertades del individuo. Y producen, le agrego, y producen pobreza. El tema de prosperidad es un tema que va más o menos así. Tú vives en una casa. Si en la casa donde tú vives no hay salubridad, no hay agua, no hay luz, se está cayendo, hay mucha suciedad, tú como ser humano, si vives en esa casa, vas a ser más propenso a enfermarte más que si vives en una casa que está aseada, que está limpia, que tiene condiciones, luz, agua, etcétera. Vas a enfermarte menos. Lo mismo pasa a nosotros que vivimos en un país como Bolivia. La casa es la economía. Si la economía del país es sana y opera bajo principios que permiten a la gente prosperar, más personas van a salir de la pobreza y van a prosperar por sus propios medios. Pero si tú vives en un país como el nuestro, donde la economía y la casa está enferma, nos vamos a enfermar más, o sea, vamos a tener más pobreza, porque vamos a tener menos oportunidad. Entonces, efectivamente, este principio es lo que nos lleva a entender el principio del gobierno limitado. A ver, ahora sí. Lo que ahora vamos a entrar, es a cómo inicia el mundo, el gobierno, dónde comienza. ¿Cuántos les han enseñado que el gobierno empezó en Grecia? No sé si algunos escucharon eso alguna vez, o la democracia empezó en Grecia. ¿Sí? Entonces, vamos a ir un poquito al primer sistema histórico de gobierno, porque nos va a ayudar a entender la situación. Cuando el hombre cae, lo primero que se desarrolla, y que los arqueólogos, los historiadores, si usted estudió civilizaciones antiguas, usted va a saber que la civilización más antigua que pisó esta tierra, del cual hay rastro y evidencia, se llaman los sumerios. Y los sumerios es contemporáneo a Noé. O sea, prácticamente
La Biblia, juntamente con la arqueología y las civilizaciones antiguas y los estudios, van de la mano como la Biblia como una de las fuentes más confiables que hay. Y resulta de que la historia de Noé es el inicio del gobierno civil. ¿Por qué? Porque resulta de que llegó un momento donde la tierra estaba llena de violencia y la gente se asesinaba una a otra porque no había un gobierno exterior. ¿Qué quiere decir? En el principio Dios crea un gobierno interior, la gente se autogobernaba, no había pecado, no había necesidad de un gobierno exterior. Porque si tú tienes autogobierno, no necesitas nadie que te diga qué hacer. El gobierno exterior existe para prevenir que no nos matemos unos a otros, que no haya caos, que no te estafen, que no te roben, que no hablen cosas que no son verdad sobre ti. Trata de proteger tus derechos y tus libertades. Eso es lo que hace el gobierno, ese es su propósito. Es protegerte de la gente mala. Ese es el propósito del gobierno. Entonces, como ese es el propósito del gobierno, al principio no había gobierno porque no había necesidad. Porque todo el mundo, si tú crees en la Biblia, Dios nos creó perfecto. Pero cuando vino la caída, vino todo este problema que Dios llegó a decir que la tierra estaba con tanta violencia que Dios aplica la pena de muerte a toda esa generación culpable de asesinato, directa o indirectamente a través del diluvio, y empieza de nuevo con Noé y le dice las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva cuando salió del arca. Le dijo: fructificar, multiplicaos, llenad la tierra, le dijo todo lo mismo, pero le agregó una nueva responsabilidad. Y le dijo esto: el que derrame sangre de hombre, por su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le dijo a Noé: ¿sabes qué, Noé? Que ¿viste lo que yo acabo de hacer con todos estos asesinos? Sí, ya no lo voy a volver a hacer. Y le tiró así, toma. Le tiró la posta y le dijo: ahora lo vas a hacer vos. El que derrame sangre de hombre, ahora tú eres responsable de castigar el crimen. Y lo hizo a Noé ahora responsable de castigar el crimen, y le da esta palabra que aparece por primera vez en todos los libros antiguos que tú puedas leer. Busca los papiros más antiguos. La primera vez que aparece una palabra política en la antigüedad es esta. Y es en la Biblia, en Génesis 9:6 acá. Y es la palabra pacto. Que esta palabra la traducimos pacto, está bien, pero la traducción más eficaz para la definición real y actual que tenemos es realmente constitución. Establece Dios la primera constitución oral y le dice a Noé: a partir de ahora, esto será con todos los seres humanos, toda la descendencia. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en un mundo caído y haya gente mala, necesitamos protección. La gente inocente era un caos vivir en este tiempo. Y hasta el día de hoy, cuando los gobiernos, por más malos que sean, se caen, la violencia reina. Eso es algo que sucede de manera natural. Eso sucede. Entonces, esta es la primera constitución oral y nos dice claramente que el propósito del gobierno es proteger a los inocentes de los criminales. Dios hace una distinción entre el inocente y el culpable. Y el gobierno tiene el propósito de proteger a los inocentes. ¿Cuántos de ustedes conocen gente mala? Levante la mano. Solo yo conozco gente mala. Cuando alguien malo te agrede, ¿qué te impide no ir y hacerle lo mismo? O temor a la ley, temor a la policía, y buscas la justicia, el mecanismo legal para tratar de que te hagan justicia. Pero ese es el propósito. El propósito es ese. Digan conmigo: protección.
El gobierno existe para proteger. Ese es el propósito del gobierno. El gobierno no es malo. De hecho, el gobierno no es un invento del hombre, es un invento de Dios. Y eso es importante que lo sepan. Voy a repetir lo que dije. El gobierno no es un invento del hombre, es un invento de Dios para proteger al inocente del culpable. ¿Cuántos de ustedes conocen? Hay un versículo que me gusta mucho. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El gobierno civil funciona parecido a ese versículo, pero de esta manera. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado gobierno civil para protegernos en la tierra hasta que lleguemos al cielo. El gobierno tiene el propósito de proteger tus derechos y tus libertades dadas por Dios y cuidarte porque sos creado a imagen de Dios y tu vida vale. Y vale para Dios y vale para los que te quieren y vale para ti. Y Dios no quiere injusticia. Y por eso desarrolló el gobierno civil él mismo para que haya protección. ¿Está claro? La diferencia es que Dios ha dado al gobierno para darnos protección, no provisión. Y eso lo vamos a ver más adelantecito. Para aquellos que les gusta un poquito la Biblia, les dejo estos versículos para que lo conozcan. Primera de Pedro enfatiza el principio y el rol del gobierno civil, que Dios lo creó como enviado por Él, por Dios, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Primera Pedro lo dijo y Pablo también lo dijo. Miren lo que dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, derrota al mal con el bien, porque los magistrados, hablando de los gobernantes, no son para temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el gobierno es ministro de Dios. Miren qué fuerte esa palabra. Los gobernantes son ministros de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo. Otras traducciones dicen la espada, digamos la fuerza coercitiva, el poder dado por Dios para quitar la vida. Dios se la dio al gobierno. Eso es la fuerza coercitiva, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. O sea, Dios le dio la potestad al gobierno de poder tener la fuerza para poder castigar y vengar al que hace lo malo. Pero como un principio fundamental para algunos, vamos a llevar un tema de resistencia civil, por si acaso, vamos a tener un tema completo de mecanismos de resistencia civil. O sea, ¿qué hacemos cuando estamos ante un mal gobierno? Pero sí es importante notar de que esto que habla Dios sobre el sometimiento al gobierno es condicional siempre y cuando el gobierno castigue al que hace lo malo y proteja la vida inocente. Cuando el gobierno protege al delincuente y castiga al inocente, ese no es un gobierno de Dios. Y no estamos sujetos ¿a qué? A obedecer. El gobierno no debe ser el proveedor de una nación. El proveedor es Dios. Cuando la gente deja de buscar a Dios y empieza a mirar al gobierno, aparece la primera causa de idolatría que lleva a la nación al paganismo, adorando al Estado en vez de a Dios. Este principio es muy importante porque en ningún momento, cuando tenemos un Estado, en ningún momento debemos hacer que el Estado tome tanto poder
que las familias dependan de él para sobrevivir. Un gran autor y amigo, un gran autor que cita, y un amigo que cita este autor, que es Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos, dijo: los ciudadanos deben poder vivir sin depender del Estado, mas nunca el Estado poder subsistir sin la fuerza de los ciudadanos. Mientras menos dependencia el sistema de gobierno que se cree en los ciudadanos, más libre es el ciudadano. Pero eso va en contra de todos los libros políticos. Claro que va en contra, porque usted lea El arte de la guerra, lea Maquiavelo, lea todos. ¿Y cuál es el principio número uno para ellos? Crear dependencia de la gente, hacer que la gente dependa de ti y que coman de tu mano. Eso es lo que te van a enseñar siempre en ciencias políticas. Si sos un buen político, hace que todo el mundo dependa de ti. ¿Cuál es lo contrario? Lo contrario es hacer y crear un sistema de gobierno que haga que el individuo no necesite del Estado para comer, para educarse, para tener salud. Porque en el momento que tú dependes del Estado para una de estas cosas, en ese momento empieza el camino a la esclavitud, a la dependencia. ¿A cuántos les gustan ser dependientes? ¿No? ¿A cuántos les gusta ser dependientes? ¿A cuántos quieren ser independientes? Les hago la pregunta, más fácil se las hago. ¿Cuántos de ustedes quieren escoger el colegio de sus hijos porque tienen la plata para pagarlo? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren no tener opción, pero total que sea gratis? ¿Cuántos de ustedes quieren tener la plata para curarse si están enfermos, ir a la clínica que les dé la gana y que lo atienda el médico que les dé la gana y la enfermera que les dé la gana? ¿Cuántos de ustedes quieren que sea gratis, pero no hay que mirar si es gratis, no hay que mirar quién? Ni cómo, ni la hora, ni la cola tampoco hay que quejarse, porque es gratis, no hay que quejarse. Calladito nomás, entra ahí a cirugía, no sé qué nombre, no sabe, calladito porque es gratis. Y así te atienden a veces, ¿no? Así te atienden a veces. ¿Qué es lo que estamos viendo con este principio? Que queda claro que Dios le dio al Estado un rol y un modelo limitado, no todopoderoso. Hay un libro escrito por un amigo que se llama Max Lyons, que se llama Gobierno Todopoderoso. Dice, el gobierno todopoderoso, si el gobierno lo toma todo, ¿qué queda para mí? Eso dice, ese es el título del libro. Gobierno todopoderoso, si el gobierno lo toma todo, ¿qué queda para mí? O podríamos decir esta frase hermosa de Thomas Jefferson: entregar muchas responsabilidades al gobierno es peligroso, pues el gobierno, que es lo suficientemente grande para darte todo lo que quieres, es lo suficientemente poderoso para quitarte todo lo que tienes. Es que si usted no se alinea, puede sufrir, ¿no? Benjamin Franklin, escritor de la Constitución, firmador de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y parte de los pensadores más importantes políticos del mundo, dijo esto: mientras el pueblo esté más infeliz por la suma de los impuestos, más dinero necesita el gobierno para poder controlar la resistencia, comprar la policía y los militares. ¿Saben cuándo lo dijo esto? Por allá por los años 1800 y... ¿hace cuánto? Miren.
Y ustedes saben, nada de lo que te da el gobierno es gratis. Alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Lo va a pagar usted, solo que usted no se da cuenta porque no lo paga ese ratito. Lo paga cuando paga los impuestos de su casa, los impuestos de su auto, cuando tiene que abrir una empresa y tiene que pagar parte de lo que usted gana. Cuando hace una transacción y le cobran el IT, usted está pagando todo, no es gratis, usted lo está pagando. Los descuentos que le hacen cuando usted es trabajador, usted lo está pagando, no es gratis. Y si el gobierno necesita darte más, necesita sacarte más. O sea, no hay vuelta. Escuchen bien, si tú le pides al gobierno más cosas, acuérdate que te va a quitar más cosas también, porque lo tiene que sacar el dinero por otro lado. ¿Y de dónde lo va a sacar? De los impuestos, pues. De los impuestos lo va a sacar. O quizás lo saque de los recursos naturales, dicen algunos, como el gas. Sí, quiero ver qué vas a hacer si yo encuentro gas natural en tu casa y después cuando te quiten tu casa. Si yo encuentro oro en tu casa, plata en tu casa, cobre en tu casa, gas natural en tu casa, petróleo en tu casa, diamantes en tu casa ya no es tuya, querido. Tu casa es mía. Y tu casa es de todos nosotros. El inicio del gobierno civil, les hablé de Noé, ¿no es cierto? Noé estableció el primer sistema de gobierno limitado que se llama las 7 leyes de Noé, que en hebreo es Sheva, Mitzvot, Bene Noah, también conocido como 7 preceptos de las naciones. Son una colección de leyes que fueron otorgados por Dios como un conjunto de leyes que agrupan los hijos de Noé, es decir, la humanidad entera. Y de hecho ustedes pueden leer, hay los pergaminos, todo esto es, estudien la arqueología, la historia, estos son los 7 leyes de Noé que involucraba protección de todos estos. Les estoy hablando de Noé. ¿Saben hace cuántos años fue esto? ¿Hace cuántos años había protección moral, espiritual, familiar, protección a la propiedad privada, protección a la vida, protección a la salud y protección de la vida inocente? Estos eran los 7 principios, las 7 leyes de Noé, dadas por Dios. El primer gobierno descentralizado. Después que Noé desarrolló este sistema descentralizado, conocemos la historia un poquito, se empezaron a crear otros gobiernos alternativos que todos eran centralizados a partir de ahí. El único sistema eran los judíos, mantenían un sistema así, bastante libre, bastante descentralizado. Pero en las naciones paganas, si tú por ejemplo ibas a Egipto, verías al faraón. Si ibas a Asia, veías al emperador. Si venías a América Latina, ¿qué ibas a ver? ¿Ah? ¿Cómo eran los incas? ¿Ah? Los grandes caciques, ¿no es cierto? Todos eran modelos de gobierno centralizado donde muy poca gente tenía todo el poder y la gente era su súbdito, su esclavo. Esos eran los sistemas que imperaban en el mundo. Entonces cuando Israel sale de Egipto y Dios les va a dar un nuevo país, los para en el monte Sinaí y dicen, un ratito, stop, les dice. ¿Por qué? Porque Moisés creció en la casa del faraón y Moisés empezó a querer gobernarlos como los gobernaba el faraón. Todingos iban a Moisés y Moisés era el faraón. Le dijo Dios, esto no está bien. Y los paró en el Sinaí y le mandó a su suegro Jetro. El suegro
Moisés era de una tribu de Madián, que eran hijos de Abraham y seguían la tradición de Noé. O sea, ellos no habían perdido la tradición, pero los que se fueron a esclavitud, eso sí, perdieron de generación en generación todo esto que vimos de lo de Noé, y ellos tenían un sistema como el del faraón. Entonces todos iban a Moisés, Moisés era el gran líder, el gran liberador, y como siempre, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con nuestros liberadores? Los hacemos nuestros gobernantes. O sea, ¿quién fue el primer presidente de Bolivia? ¿Están entendiendo? ¿Y el segundo? O sea, normalmente el que libera termina siendo el que gobierna. Ahora entienden lo que pasó con Moisés. Entonces Moisés creció en la casa del faraón, sabía cómo operaba el faraón, no tenía otro contexto, entonces empezó y Dios lo mandó a Jetro y le dice, lo que estás haciendo está mal, le dice. Y le dice, descentraliza el poder ya, le dice. O sea, obviamente no sé cómo se lo dijo, pero le dijo descentralizar el poder y hacer elecciones democráticas. Estoy hablando de aproximadamente 3000 años antes de Grecia. Las primeras elecciones democráticas en la historia de la humanidad las hizo este señor, Moisés, por consejo de su suegro Jetro, y creó un sistema federal. ¿Cuántos han escuchado federalismo y cuántos saben y escuchan y ha sido la bandera en Santa Cruz el federalismo? ¿Sí o no? ¿Sabían que el sistema federal es un copy-paste del sistema de Moisés de hace aproximadamente más o menos 8000 años atrás? 7000. Y viene la Biblia. Ahora, ¿qué es lo interesante? Éxodo 18 elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Que no se dejen sobornar, por favor. Y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 o de 10, y ellos atendían al pueblo para juzgar los casos triviales. En realidad la mala traducción un poco acá de la traducción esta que usé, lo ideal es los casos locales, en realidad sería más apropiado, más fiel al texto. Y llevaban a Moisés los asuntos delicados, significaba que Moisés era como el jefe de la Corte Suprema y cuando querías apelar, apelabas a Moisés. Ahora, en aquel tiempo Moisés les dijo a la gente, ustedes son una carga demasiado pesada, elijan hombres sabios. ¿Quiénes eligieron? El pueblo. Elijan hombres sabios, inteligentes, con experiencia, para que los pongan como jefes del pueblo y así me ayudarán. La elección democrática que se llevó a cabo en Israel fue hecha por población, primer punto. Y además de haber sido hecha por población, tiene una característica importantísima. Tenía el propósito de que ni Moisés tenga tanto poder, sino que el poder esté en el pueblo, que el poder esté en las bases, que el poder esté descentralizado. ¿Y quiénes eligieron a los gobernantes? ¿Quiénes? El pueblo. ¿De quién fue esa idea? ¿De dónde viene esa idea? De Dios, de la Biblia. Ahora, ¿entienden el gráfico que mostré al principio? Cuando los cristianos empezaron a leer esto, adivinen qué empezaron a hacer. Empezar a pedir cambios de gobierno. Empezaron a exigir que se cambien las leyes. Empezaron a tumbar, podríamos decir de alguna manera, a los reyes, al emperador, a los faraones de su tiempo, a los caciques, y empezaron a crear
gobiernos democráticos. La democracia es un instrumento divino para que tengamos la libertad de elegir nuestros gobernantes y de sacarlos. Es un instrumento dado por Dios para nosotros para proteger nuestra libertad dada por Dios. Y tenemos que usarla. Y tenemos que usarla sabiamente. El voto es un instrumento divino que tiene consecuencias grandes. Cada vez que usted vaya a la próxima elección que vaya, recuerde, su voto vale, su voto cuenta. Su voto es el instrumento que usted tiene para defender sus derechos y sus libertades. Y nuestro voto es el ejercicio de una facultad dada por Dios para proteger la imagen de Dios que eres tú. Dios te hizo libre. En el jardín del Edén Dios te dio, ¿sabes qué? Te dio los recursos naturales a ti, no al Estado. Te dio la tierra a ti, no al Estado. Y te dio todo. La prosperidad de la tierra se la dio a la familia y no al Estado. Para que prosperemos, para que crezcamos, para que produzcamos, para que desarrollemos y para que vivamos. Nuestra familia, nuestras descendencias en libertad. Entregamos por un poquito de seguridad, le entregamos al gobierno todo. Le entregamos nuestras tierras. Le entregamos la mente de nuestros hijos. Le entregamos el cuidado de nuestra salud. Le entregamos el cuidado de nuestros abuelitos. Y le entregamos hasta nuestra herencia. ¿A cambio de qué? ¿De un poquito de seguridad? ¿De un poquito de qué? Este es el principio que estamos desarrollando hoy. El poder debe estar lo más cerca del pueblo posible. Los gobiernos locales, las alcaldías y las gobernaciones deben tener más poder, competencias y facultades y atribuciones que el poder central. Ese es el principio que se aprende hoy. Esto es importante. ¿Ah? ¿Qué pasa? Vamos a dar un aplauso a nuestra concejal que acaba de llegar. Usted lea la Constitución Política del Estado, lea las facultades que tiene el Estado versus la facultad que tienen las alcaldías y las gobernaciones y usted se va a asustar en este país. Y léalo en los países ricos, léalo su Constitución y van a ver que esto por lo general se cumple. Los gobiernos locales, las alcaldías y las gobernaciones deben tener más poder, más competencias, facultades y atribuciones que el poder central. ¿Saben por qué? Porque están más cerca del pueblo. Si se portan mal, van a temblar. Ahora, ¿cómo puede usted ir a reclamar a la paz? Explíquemelo. Mientras más el local sea el poder, el ciudadano tiene más facultad de supervisión
supervisar a su gobernante, de mantenerlo alineado, de por lo menos que tenga temor. Mientras más allá esté el gobierno, más lejos, más difícil es el cambio y más fácil es oprimir. Y más fácil es dejar de escuchar al pueblo. Esta historia me apasiona. Esta es una de las historias más espectaculares que tienen las implicaciones más modernas que usted se puede imaginar en la historia de la Torre de Babel. La historia de Babel cuenta la historia de que en Génesis 10 dice que el líder de la Torre de Babel, el máxima autoridad, era Nimrod. Y Nimrod, dice la Biblia, fue el primer gobernante sobre la tierra. Génesis 10:3 dice el primer poderoso, pero se refiere al primer gobernante. Fue la primera persona después de Noé en centralizar el poder político. Fue el primero que después de Noé creó su propio imperio. De hecho, fue bisnieto de Noé. Y él agarró y empezó a crear su reino y empezó a conquistar una ciudad, otra ciudad, otra ciudad, otra ciudad. Génesis 10 lo dice, y cuando llegas a Génesis 11 te explica cómo obtuvo poder político y te da la historia de Babel. Y dice que empezó a haber un cuento, o sea, un discurso político que decía: vengan a mí y yo voy a hacer a Babel la mejor ciudad del mundo y voy a construir el edificio más alto del mundo y todo el mundo vendrá a nuestra ciudad porque nuestra ciudad será famosa. Y hasta el día de hoy los países se pelean por cuál tiene el edificio más alto del mundo. ¿No? Si usted que ahora era Estados Unidos, después ya China construyó y ahora Dubái y creo que ahora China de nuevo, en fin. Corea también está en la lucha porque el país que tiene el edificio más alto del mundo es señal de poder, de fuerza. ¿No es cierto? Entonces, de alguna manera, la idea de Nimrod fue brillante. Empezó a vender él su discurso político, entonces la gente empezó a traerle ¿qué? Sus recursos y lo hizo a él, lo empoderó. Usted hágala, usted tiene la visión. Y le empezó a dar todo y así fue como Nimrod se convirtió en el primer rey sobre la tierra. Y Nimrod empezó a vender esto y dice la Biblia textualmente que cuando Dios lo vio se asustó. Dice, nada de lo que estos han hecho, nada de lo que ellos se propongan los detendrán porque hablan el mismo idioma, dice. Y dice que Dios confundió los idiomas ahí y se descentralizó, escuchen la palabra, descentralizó el poder de Nimrod. Ahora la gente ya no le podía entender a Nimrod, entonces ya no los podía manipular a todos. Entonces algunos se crearon un grupo, quienes hablaban español y se fueron para allá, los que hablaban otro idioma para allá. Obviamente no, español todavía no existía, pero me refiero a los idiomas de ese momento, se descentralizaron y se cayó el proyecto político de Nimrod y se descentralizó el poder. Porque los idiomas crean culturas diferentes, formas de pensar diferentes. Y hasta el día de hoy, lo que nos protege a todos nosotros de que no se cree un gobierno central en el mundo son los idiomas. Este acto milagroso de Dios es lo que hasta ahorita nos protege a todos nosotros de que no venga un supergobernante que quiera gobernar el mundo entero. Pero hoy más que nunca esta amenaza es real. Y ustedes me dirán, ¿qué quiere decir? Después de acabar este módulo, vamos a arrancar otro módulo que va a hablar sobre la realidad actual de los organismos supraestatales. Y los organismos supraestatales como la OEA, la ONU, etcétera, en este momento están en un plan, y ustedes pueden googlearlo, todo se llama el Gran Reseteo Económico junto con el Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos, Suiza, cada año. Están proponiendo el Gran Reseteo Económico para
unificar los sistemas bancarios y económicos en todo el mundo, lo cual de alguna manera ya están bastante universalizados, pero están queriendo hacerlo más, aún más centralizados para poder controlar la economía del mundo con la excusa de la pandemia y del hambre y del problema económico que ha sido producto de la pandemia, pero ellos vienen con este plan desde hace muchos años atrás. Y repito nuevamente el principio. La corrupción del hombre tiende a centralizar el poder y corromper el sistema. Es la tendencia humana. Quiero más poder, controlarlo más, tener más poder político. Es la tendencia del ser humano. ¿Ustedes creen que no hay gente que sueña en este momento con tener más poder político y controlar las naciones y sumergir la soberanía de los pueblos? Claro que sí, hay muchos. ¿Y qué nos está protegiendo ahorita? Los idiomas, las culturas diferentes. Y justamente el principio de una nación libre es el cambio completo de paradigma. Para poder hacer lo que realmente sueña Santa Cruz, para aquellos que comparten la idea del federalismo, se necesita una reforma constitucional. No hay otra manera. Porque necesitas quitarle facultades al poder central y dárselas al poder local. Y la única manera de hacerlo es a través de una constituyente. No hay otra manera. Todo lo que nos vienen de alguna manera diciendo y luchando es solamente papel y lápiz o discurso político. Ahora vamos al tema constitucional y con esto voy a acabar hoy. Pero este tema constitucional que voy a abarcar ahora es la esencia del gobierno limitado. Para nosotros es normal que los países tengan constitución, ¿cierto? Pero para la época de Moisés, así como hizo la primera elección democrática en la historia de la humanidad, Moisés escribió la primera constitución en la historia de la humanidad. Fue la primera vez que un pueblo tenía una ley escrita para que haya igualdad ante todos. Porque si no hay una ley escrita, no hay igualdad. Porque si tú ibas antes al rey a pedirle justicia, el rey se levantaba con el pie derecho y te la daba, pero si lo agarraste ese día molesto con su esposa, por ahí te decía, ¿sabes qué? No solamente no te voy a dar justicia, también me gustó tu hija, es esa tu hija, ya, ahora me la voy a quedar yo. Y si le gustaba la propiedad que te habían quitado, le dice, para ninguno de los dos se queda para mí. O sea, ¿qué justicia puede haber si no sabes en base a qué es la justicia? Porque no está escrita. La justicia era, como dice la canción, mi palabra es la ley, como dice la canción, ¿no ves? ¿Ah? Con dinero, sin dinero, ¿ah? ¿No es cierto? O sea, es cierto, o sea, literal, la ley era lo que se le ocurría al rey, al emperador, al cacique en ese momento. La ley escrita tiene el propósito de que cuando tú tienes la ley, está escrita, de que tú sabes tus derechos. Tú sabes que si haces A, recibes B, y que si te hacen A, va a pasar B. Entonces, todos somos iguales ante la ley. El principio de igualdad es el primer principio de una constitución. Y eso es lo que nos da la primera constitución escrita en la historia de la humanidad. ¿A quién se le ocurrió que haya una constitución? A Dios. Porque era la manera de limitar el poder del gobierno. Y miren, Dios le da al pueblo el poder de tener su propia constitución. Éxodo 19, y todo el pueblo respondió a una, y aquí están aprobando la constitución, y dice aquí el libro del pacto, ¿lo ven? Y ya les comenté
de manera inicial de que la palabra pacto, que las traducciones llaman pacto, realmente es constitución, es la traducción correcta. El libro de la constitución. Y esto estamos hablando que no existía la iglesia, ¿no? Esto no es un tema religioso. La iglesia no existía. Los 10 mandamientos no son para la iglesia. Esto era para el país nuevo que iba a formar Moisés con el pueblo de Israel y el pueblo hebreo. Ahora, ¿para qué sirve la Constitución? Número 1. La Constitución, el principio de Constitución se basa en esto. Primero, hay una ley escrita para que tú sepas qué esperar y basado en eso que todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales. Cuando hay una ley escrita no es que para él la ley es diferente que para mí. No, señores, porque soy primo, porque soy pariente, porque tengo muñeca. No, o sea, el principio de tener una constitución y de tener leyes escritas es que no haya favoritismo, que no haya desnivel, que no haya gente de primera clase y gente de segunda, que la gente con plata tenga justicia y la gente que no tiene plata no tenga justicia. El propósito de tener una constitución y leyes escritas es para que todo ser humano creado a imagen de Dios tenga los mismos privilegios y los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ese es el propósito. Para eso Dios le dio una ley escrita a Israel. Acuérdense que les dije, cuando Israel iba a entrar a convertirse en un país, Dios los paró en el monte Sinaí y le dijo, no van a entrar todavía. Primero vamos a tener elecciones y primero les voy a dar su constitución. Y no va a ser lo que a Moisés se le ocurra, ni a lo que los jueces ni los que ustedes eligieron se le ocurra. Esos jueces y Moisés tenían que ser gobernados bajo la ley escrita. El principio que la soberanía de las naciones recae en el pueblo proviene del diseño inteligente de un gobierno civil dado por Dios. Dios es un Dios de libertad y la respeta a pesar que vaya en contra del mismo pueblo o de él mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién aprobó la Constitución? Les cuento que no la aprobó. La aprobó el pueblo. Miren lo que dice. Y el pueblo respondió, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y de ahí Moisés fue y le dijo a Dios, te cuento que el pueblo la aprobó. Eso dice acá. Y refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y por segunda vez la aprobaron. ¿Saben qué pasó cuando el pueblo la aprobó? Dios les dijo, ¿saben qué? No la han estudiado bien. Vayan de nuevo a estudiar. Estuvieron 3 años estudiando. Habían tres factores importantes. Factor número 1, la gente no sabía leer y escribir. Antes de que Israel se convierta en un país, todingos tenían que saber leer y escribir. Porque no puede haber libertad en un pueblo con ignorancia. Si el pueblo es ignorante, no podés construir un país. Porque lo que sostiene la libertad es que el pueblo sea vigilante de las leyes. Y si no sabe las leyes porque no sabe leer y escribir, ¿cómo puede ser un pueblo vigilante? No pueden ser. Tenían que aprender a leer y escribir. Entonces Dios les da una ley escrita a un pueblo analfabeto y les dicen, lean, escriban, estudian y me dicen si la aprueban o no la aprueban. Y cuando volvieron con la respuesta, parece que fue medio superficial que Dios los volvió por segunda vez a volver a estudiar. Y después que estudiaron la segunda vez, vinieron una tercera vez y Dios les dijo, no, otra vez. Y por tercera vez tuvieron que volver a estudiarla y lo leyó a oídos del pueblo, el libro del pacto, y por tercera vez el pueblo volvió con la respuesta. Todo lo que Jehová ha dicho vamos a hacer. Recién de la tercera aprobación Dios escribió en las tablas de piedra. Y las tablas de piedra con las que bajó Moisés era después de la tercera aprobación. Claro, en la película es diferente, ¿no? Bueno, hay que entender la película, es diferente. Pero después de la tercera aprobación baja Moisés con las tablas de piedra, significa
significando que ahora la ley era vinculante, había sido promulgada. Y las pone en tablas de piedra, significando algo muy importante. Esto no se puede cambiar. Esto está escrito en tablas de piedra, significando que ahora la ley era vinculante y que no se debía cambiar. ¿Qué principio aprendemos de todo esto? Por supuesto, que Dios respeta que la soberanía de una nación recae en el pueblo. ¿Dónde está el poder? En el pueblo. Dios les dio la ley, sí, Dios es todopoderoso, sí, pero el que decide el gobierno que quiere es el pueblo. Si no, no hay libertad. Si lo decide Dios, no hay libertad. Si Dios te impone el gobierno, no hay libertad. La libertad dada por Dios consiste en que nosotros elegimos el gobierno que queremos, los gobernantes que queremos, el sistema de gobierno que queremos, y Dios nos muestra el camino y nos dice, ¿quieres en mi camino o quieres hacerlo a tu manera? Esa es una decisión nuestra. Pero la libertad la tenemos nosotros. Pero esto es tan sencillo como opera quizás, como operamos nosotros, podríamos decir, en el mundo de la fe. El que quiere seguir a Dios, sigue a Dios. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Dios no es un tirano. Dios no es un tirano. Y Dios odia a los tiranos. Porque si Él, que te dio todo, no te oprime, no dejemos pues que cualquier persona nos oprima. Si Dios, que es perfecto, no nos oprime, ¿cómo vamos a permitir que el hombre nos oprima? Ahora miren lo que pasó. Después de que este sistema se dio, la Constitución continuó siendo la madre y los jueces obedecían. Pero Israel después quiso cambiar su Constitución. Porque el libro, si usted lee la Biblia, viene Éxodo, ¿no es cierto? Y llega el libro de los jueces. Y el libro de los jueces representa 400 años de historia republicana, constitucional, democrática de Israel, sin monarquía, que no había monarquía, 400 años. Pero cuando llegas al libro de Primera de Samuel, los ancianos, que es el Senado, cuando usted ve en la Biblia el concilio de ancianos representa el Senado decide decirle al profeta Samuel que ya no quieren seguir este modelo, que ahora quieren monarquía. Eso es lo que sucede. Quieren volver y miren lo que pasa. Estas son las palabras del Senado cuando pide a Dios el cambio de la Constitución. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen los otros países. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, considera, mira estas palabras de Dios. No les dijo, no, tan mal, eso está mal para ustedes. No les dijo eso, y no les voy a dar un rey. No les dijo eso Dios. Dios le dijo, considera seriamente lo que el pueblo te dice. Dale lo que el pueblo quiere. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Cuando el pueblo pone la esperanza en el hombre, es considerado idolatría y paganismo. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó y dijo, de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. No le hizo caso. Así seremos como los otros países, con un rey que nos gobierne y que marche frente a nosotros cuando vamos a la guerra. Les voy a leer, no lo tenía planificado, pero se van a impactar con esto. Les voy a leer la protesta, la advertencia que le hizo Dios pidiéndole que no lo hagan. Samuel les advirtió, pero ellos después respondieron esto, no queremos escuchar.
¿Y saben qué les dijo Dios? Van a perder su libertad. Todo lo que tienen lo van a perder por esta decisión. Estoy leyendo 1 Samuel capítulo 8. Dice así. Y dijo pues, así va a pasar con ustedes si quieren un rey. Te quitará a tus hijos y los pondrá a trabajar para ellos. Y los pondrá para que sean gente de a caballo y para que corran delante de ellos a la guerra. Va a nombrar los jefes de 1000 y de 50 y los pondrá para que aren sus campos. Eso va a ser con tus hijos. Van a arar sus campos y van a cegar sus mieses y van a hacer sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Va a quitarte a tus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras para él. Asimismo tomarás lo mejor de tus tierras. Te va a quitar tus tierras. Te va a quitar tus viñas. Te va a quitar tus olivos y se lo va a dar a sus siervos. Tomará a tus sirvientes, a tus siervos y a tus siervas y a tus mejores jóvenes. Tomará tus asnos, tus caballos y con ello hará sus obras. Ese día vas a clamar a causa del rey que han elegido, pero Jehová no te va a responder. Y el pueblo respondió, no, igual queremos rey. El momento más triste, ¿no?, de la Biblia. Dios les advierte. ¿Quieren centralizar el poder? ¿Quieren tener una persona que tenga mucho poder? Muy bien, esto les va a pasar. ¿Sabes qué se necesita en Bolivia para tener un título ejecutoriado de tierra? Que te lo firme, y el único que te lo puede firmar, ¿sabes quién es? El presidente. Tú quieres tener tierras aquí en Bolivia para poder sembrar y poder trabajar, tienes que tener título ejecutoriado. Y el título, tu título de tu tierra, en el INRA, el que lo firma es el presidente. ¿Cuántos años vivimos en este país y nadie nos dice la verdad? ¿Saben? Estoy terminando, ya me quedan 2 o 3 diapositivas. El Estado de Derecho nace con la creación de la Constitución. Cuando nace la Constitución, cuando Dios da la Constitución al pueblo de Israel, les dice, yo voy a gobernar sobre ustedes. No va a haber un rey, no va a haber un superior máximo, no. Yo voy a gobernar sobre ustedes. Y el principio es este. Dios gobierna un país mediante sus leyes, no mediante el hombre. Porque la ley no cambia, pero el hombre cambia. El hombre no puede ser la medida de todas las cosas, porque el hombre cambia. El hombre está en mejora continua y otros en no mejora continua, depende de la vida que cada uno quiera llevar. Pero el hombre es cambiante. Entonces la justicia no puede estar en manos del hombre, la justicia tiene que estar en manos de la ley. Por eso la ley fue escrita en tablas de piedra, representando que la ley no cambia. Por eso la justicia se basa en la ley y eso se llama Estado de Derecho. ¿Cuántos han escuchado ese término, Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un principio bíblico, ojo, que también nace en el Monte Sinaí. Fíjense que todo nuestro ordenamiento jurídico de gobierno, por lo menos ahora en las naciones libres, en el gráfico que vimos, se basa en aplicar los principios de la Biblia y aplicarlo a los países. Todas estas ideas, Estado de Derecho que tanto hablan,
constitucionalismo, federalismo. La gente no sabe de dónde viene, y no voy a entrar al tema histórico, pero para contarles de manera breve, han agarrado todas las citas bíblicas y han borrado a Dios de todos tus libros, y ahora te cuentan el fruto o te enseñan el producto y no te dicen la fuente. No te dicen que el Estado de Derecho nació con Dios, no te dicen de que la primera elección democrática, la democracia nació en Israel, tampoco te dicen que la primera constitución es la hebrea. Pero lo importante de esto es que el Estado de Derecho es un principio fantástico, porque el Estado de Derecho te dice que todo ser humano es igual ante los ojos de Dios, que nadie tiene favoritismo y que todos estamos bajo la ley y ningún ser humano está por encima de la ley. Ese es el Estado de Derecho. Nadie, ni el presidente, ni el juez, no importa si eres el Papa, Messi, Maradona, no importa si eres rico, si eres pobre, no importa quién eres. Incluso Jesucristo dijo, yo estoy bajo la ley. Todo ser humano en un país libre que tiene Estado de Derecho está bajo la ley, y encima de la ley lo único que está y el único que está es Dios. El Estado de Derecho consiste que una nación está siendo gobernada bajo la mano de Dios a través de su ley, en el cual todos los seres humanos somos iguales, sin excepción de personas, sin favoritismo. En eso consiste el Estado de Derecho. Dios nos va a gobernar a nosotros y nos gobierna a nosotros cuando la nación alinea sus leyes a las leyes de Dios y ningún ser humano está por encima. ¿Saben lo que significa cuando un gobernante viola una constitución? Eso, y cuando el pueblo lo permite, eso es idolatría y paganismo. Porque eso significa que el ser humano se está poniendo por encima de la ley, por encima de Dios, por encima de todo. ¿Y sabes qué es lo triste? Que lo hacen todo el tiempo y nadie dice nada. Un pueblo, y yo no entiendo, en este país somos 30% de cristianos o 25%, por lo menos de los evangélicos que supuestamente leen la Biblia. Si leyéramos la Biblia, nunca permitiríamos de que nadie viole la Constitución, porque sería un acto directo de idolatría contra Dios, directo. En eso consiste el Estado de Derecho. Ronald Reagan, uno de mis presidentes favoritos, dijo: la libertad prospera cuando el Estado de Derecho bajo la mano de Dios es respetado. Las constituciones tienen el propósito de ponerle límites al gobierno para que éste no se entrometa en los asuntos privados, familiares y económicos de un pueblo libre. ¿Sabes para qué sirve la Constitución? Sirve para decirle al gobierno: hasta aquí vas a llegar. No, hasta aquí no, hasta aquí. Fíjate cómo opera la ley con nosotros. Tú puedes hacer lo que tú quieras mientras no esté prohibido. Mientras no digan prohibido robar, prohibido matar, todo lo que está prohibido, tú no puedes hacer. Pero todo lo que la ley no dice, tú eres libre. Pero no hay ninguna norma que me prohíba, entonces lo puedo hacer. Así funciona así con nosotros. Pero con el gobernante es al revés. Con el gobernante es todo lo que la norma no le diga puede hacer, tiene facultad, tiene la atribución, no lo puede hacer. Entonces la Constitución está diseñada para decirle al gobernante: tú vas a gobernar sobre nosotros, ok, nosotros somos un pueblo libre. No te vas a meter en mi casa, no te vas a meter con mi familia, no te vas a meter con la mente de mis hijos, no te vas a meter con mi libertad de culto, con mi libertad de pensamiento, con mi libertad de prensa, con mi libertad de expresión. No te vas a meter en todas estas cosas. Prohibido meterte.
Esto es lo que vas a hacer: defender mis derechos, proteger mis libertades, cortes independientes. O sea, ese es el modelo de una constitución libre. ¿Sabes qué tamaño son nuestras constituciones así? ¿Qué quiere decir? Que la constitución al final no limita nada, porque le dice al gobernante que puede meterse en tu casa, en tu familia, en tu tierra, en tu hogar, en tu hijo, un poco más con tu marido y con tu mujer. Y efectivamente así funciona. Esto ya lo vimos. Dios hizo a Israel aprender a leer y escribir para que conozcan su ley, ya que un pueblo que desconoce su ley no podrá estar vigilante de su libertad. Una nación será libre a la medida en que sus ciudadanos estén bien educados. Y esta frase de Thomas Jefferson: ilumina al pueblo en grande, y la tiranía y la opresión desaparecen como lo hace la oscuridad al momento de que se enciende la luz. Si hacemos estos seminarios una y otra vez por todo Bolivia, ahí, el anterior alguien me preguntó, ¿qué podemos hacer para cambiar? La única manera de cambiar es cambiándonos nosotros, cambiando nuestra manera de pensar. Entonces, la próxima clase, la libertad solo puede existir en una sociedad con conocimiento. Sin ella, sus ciudadanos son incapaces de conocer sus derechos. Benjamin Rush. La próxima clase vamos a entrar en detalle a la ley. Usted me dice, ¿y cuál es la Constitución? Muéstremela. Si quiere de tarea, léala la Constitución. Es Éxodo 20, 21, 22 y 23. Es la primera Constitución escrita en la historia de la humanidad y empieza, como toda Constitución, con una declaración de derechos humanos, que son los 10 mandamientos. La primera declaración de derechos humanos, los 10 mandamientos, protege 10 derechos universales. Entonces, se dispara, a ver. Y aquí vamos a quedar, y yo le voy a pedir al doctor Mark, que va a dar la próxima clase, nuestro querido amigo, yo estaré con ustedes para traducir en la próxima clase.